Y personas me preguntan, ¿cuál es el mejor tiempo o la altura del año para ir a Portugal, España, unos países de Europa? Bien, también hay otros que se aprovechan y debes tener en cuenta eso, que bueno, yo te voy a dar trabajo porque tú estás necesitado. Ahí pueden sacar sus cuentas, más o menos cuánto deben traer, para que tengan una idea, porque en mi opinión ese es uno de los gastos más fuertes al llegar a cualquier país. Hola mis amigos, el día de hoy les traigo un video con unos consejos importantísimos que los van a ayudar al momento de emigrar, así que quédate hasta el final para que los escuches todo, ¿ok? Y si no me conoces, mi nombre es Yanire Quintero, así que debes suscribirte a mi canal, que recuerda, es rápido, fácil y sobre todo gratis, ¿ok? Así que simplemente dale aquí a la palabra suscribir y también una cosa, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos. Bueno mis amigos, sin más preámbulos, ¡comencemos! Bueno mis amigos, y como les comentaba, hoy decidí dar por acá un paseo y también hablarles sobre los consejos que deberían tener antes de emigrar a cualquier país, España, Portugal, Italia, cual sea, porque creo que esto aplica para todos, ¿ok? Voy a tener algunas especificaciones, claro está, con España y Portugal, porque tengo más conocimientos sobre eso, pero bueno, la cuestión es orientarlos, porque lamentándolo mucho, he tenido experiencias con personas que han llegado acá a Portugal y a España y llegan muy desorientados realmente, y entonces ahí donde tal vez ese éxito de la emigración se ve truncado, pero simplemente por mala información, mala gestión, o porque bueno, no tenían el conocimiento de todo lo que tenían que tramitar. Y uno de los primeros consejos que le doy a todos antes de emigrar, claro está, es tener muy en cuenta la zona donde van a llegar. Porque he recibido llamadas de personas en las cuales ni siquiera tienen una reserva de hotel, no saben dónde van a llegar. Porque sabemos que algunos tienen algún familiar, algún conocido, dónde van a llegar. Pero no todos es así, hay personas que no tienen a nadie y pretenden llegar y alquilar una habitación en un hotel, pero las cosas no son así. La mejor manera, el primer consejo que les doy, que la mejor manera de conseguir una habitación o un apartamento es a través de Airbnb, ¿ok? Ese es un aplicativo, la cual es muy seguro siempre y cuando manejen todo a través de la aplicación. ¿Por qué? Porque si lo hacen por fuera, es decir, transferencias, comunicaciones con personas de la parte de afuera, llamadas telefónicas, son estafas, ¿ok? Así que ese sería mi primer consejito para que tenga un buen éxito en el alquiler de su apartamento, habitación o a dónde van a llegar. Aprovecho para mostrarles este parque, el parque de la ciudad, ¿ok? Yo siempre les comento que en toda ciudad hay un parque. No sé, es algo, no sé si en toda Europa es así, pero por lo menos aquí sí. Y les voy a enseñar, es simplemente donde las personas pueden caminar, hacer ejercicio, distraerse, hay canchas, más adelante les voy a enseñar más al frente. Pero sí, todos, por lo menos a Aveiro y dentro de las pequeñas ciudades dentro de Aveiro existen, ¿ok? Braga, Porto y todo este tipo de ciudades tienen estos parques enormes. Bueno, mientras más grande sea la ciudad, obviamente más grande es el parque. Bueno, y esto que ven aquí a mis espaldas no es una piscina, no, aunque en verano los niños, los más jóvenes, se metían ahí a tomar baño por el calor y no sé qué, pero ahí es una fuente que ahorita está apagada, pero no sé por qué realmente no lo hicieron como piscina, creo que fuera tenido mayor éxito, pero hoy, aunque aún no estamos en otoño, sino a partir del día 21, ya está llegando la brisa, porque Aveiro es una ciudad donde hace mucho viento debido a su cercanía con la costa, y bueno, aquí por lo menos yo siempre tengo frío, y ya aquí se está viendo las tardes un poquito más frías en el mediodía, puede ser que suban un poco las temperaturas, pero ya empiezan a descender por la noche, ¿ok? Voy a hacer una vueltica para mostrarles a ustedes así un parque que es una de las cosas que me encantan de Europa en general, porque no es solo Portugal, de Europa en general, que te puede dar una tranquilidad y una paz que bueno, que tal vez en otros países no podrás encontrar. Y entonces también esa es una de las razones que a veces me preguntas, pero ¿por qué elegiste irte ahí? Bueno,
simplemente esto, contemplen estar aquí y estar calmada y sosegada. Bueno, y para los que preguntan a qué temperaturas estamos ahorita, estamos a 24 grados aproximadamente, pero el viento es frío, ¿ok? Entonces por eso es que hace bastante frío. Ahora bien, con respecto a los consejos que le iba a dar, otra de las cosas que tienen que tener mucha atención es en la parte de la documentación. ¿Y por qué les digo esto? Porque por lo menos imagínense a aquellos que quieren venir acá a Portugal, ¿ok? Sabemos que las personas que no tienen ligaciones con Europa tienen que tener un representante fiscal, que ya lo he hablado inmensidades de veces o muchas veces en todos mis videos, ¿ok? Y es importante que ya lo tengan contactado o hagan ese trámite antes de llegar, ¿ok? Es importantísimo porque te va a ayudar a iniciar tu vida, ya sea en el trabajo, poder alquilar un apartamento, tener un contrato de arrendamiento, abrir cuentas bancarias, y son pasos que parecen mentira, pero son imprescindibles y necesitas tener ese contacto, ¿ok? Entonces ese es otro consejo si vienes acá a Portugal. Ahora, si vas a España, cuidado con las cartas de invitación, porque ¿qué pasa? Las personas de buena manera le dan la carta de invitación, cosa que no pasa aquí en Portugal, porque no tienes esa perjudicación. Pero si te dan una carta de invitación y tú te quedas, la persona que te dio esa carta de invitación puede ser multada porque usted se va a quedar en el país. Entonces ahí tienes que tener mucha atención con lo que van a hacer, porque puedes perjudicar a terceros, ¿ok? Entonces tienes que tener cuidadito. Vamos a ver, yo sé que todos queremos salir de nuestro país, todos queremos salir corriendo por X razón, por seguridad, por necesidad o por lo que sea, pero mucho cuidado cuando van a hacer estos trámites, ¿ok? Otra de las cosas que deben tener en cuenta es el dinero que van a traer, porque yo sé, a mí me preguntan inmensidad de veces, diré cuánto debo llevar, cuánto debo traer. Recuerden que las cantidades depende de cada quien, porque yo puedo decir una cantidad y para unos es mucho, para otros es poco, pero lo que sí es importante es lo que te van a pedir en el aeropuerto, ¿ok? Entonces debes tener en cuenta, de acuerdo a tu país, a dónde vas, cuánto te van a solicitar. Por lo menos en España son 95 por día, en Portugal son 75, puede ser en Italia varía, en Alemania varía. Tienen que tener toda esa información al momento de ir, ya sea de turismo o emigrar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque se supone que ustedes van de turismo y tienen que tener el dinero suficiente para sustentarse durante esos días. Pero ahora bien, si usted tiene una reserva de hotel con todo pago, ¿ok? Comida, la estadía, no va a ser necesario justificar sus gastos. Ok, y ahora que estoy caminando por aquí les voy a mostrar una de las cosas para aquellos que les gusta correr y todo este tipo de cosas, hacer ejercicio. Por lo menos aquí en el parque tienen este piso de rojo, ¿verdad? Que es para corredores de asfalto. Y aquí tienen el corte de arena para aquellos, porque yo sé que hay corredores de montaña, de arena, rústico, asfalto. Y bueno, aquí tienen la división de los dos. En este caso, miren, le voy a hacer una muestra. Este parque está recién hecho, ¿ok? Por eso es que los árboles están tan bebés, porque está recién hecho en esta ciudad. Pero en las otras ciudades, que más cuando yo haga mi paseíto por otra ciudad, porque ya he ido y de verdad se me ha pasado mostrárselo. Cuando yo vaya a otras ciudades, les voy a estar mostrando los parques, porque hay uno que me encantó, que es el de Porto, que es un parque completo, grande, en pleno centro de la ciudad, que de verdad las personas van a ejercitarse, van a hacer picnics, los niños a divertirse. De verdad es una de las cosas que en cada ciudad puedes tener, como se dice, la centralización de las ciudades, pero también te da la naturaleza. No quitan esa parte de lo verde de Portugal. Otra de las cosas que quiero aconsejarles es que estudien la zona donde van. Yo sé que me dirán, Yeniré, pero nosotros por decir, voy a Portugal y no conozco nada, pues tienen que estudiar la zona, porque ustedes quieren venir a Braga, por decirlo así. Tienen que ver cuál es el centro, dónde están los parques industriales, dónde está la zona turística, qué parte es más económica para alquilar, si tienen niños, los colegios, porque hay una cosa que aquí las personas obvian, que es muy importante, y es para aquellos que no van a poder manejar, es decir, conducir por un buen tiempo hasta que tengan su residencia, ¿ok? Porque como turista pueden manejar simplemente, yo el viento, y aquí ya yo me estoy despelucando toda, así que me perdonan, pero bueno,
¿Cómo se llama? Como les comentaba, no van a poder manejar solamente el tiempo de turismo, que son 90, y dan una prórroga de 30 días. ¿Ok? Entonces ahí es donde las personas, ay, bueno, yo me voy a una ciudad, a un pueblo, porque es económico. Aunque yo les tengo por ahí un video que es sobre la diferencia de vivir en un pueblo y una ciudad, que también lo invito para que eso es bueno para decidir a dónde van, ¿ok? Pero es importante que vean esa situación porque van a necesitar transporte público y en la ciudad y en las pequeñas aldeas no hay tanto transporte. Ok, y bueno, me senté porque este viento no me estaba favoreciendo, ¿ok? Entonces nada, continuando con los consejos para migrar o para viajar. No, para emigrar en este caso. Y personas me preguntan, ¿cuál es el mejor tiempo o la altura del año para ir a Portugal, España, unos países de Europa, ¿ok? Para emigrar. La respuesta sería verano, dependiendo de la zona donde vas. ¿Por qué? Y les voy a explicar el por qué. Si ustedes van a una zona donde hay turismo, ¿ok? Donde va a haber mucha afluencia de turistas, excelente, la mejor altura del año es verano, ¿ok? Que sería junio, julio, agosto, o sea, hasta ahorita, hasta septiembre, que ya se acabó el verano, se acaba el 21. Esta es la altura más baja del verano, ¿ok? Esa sería la mejor opción para usted llegar porque probablemente va a tener mayor oferta de empleo en la parte de restaurantes, aunque recuérdense lo que hemos pasado en la actualidad y todos los países han bajado un poco el turismo, pero bueno, esperemos que esto está mejorando cada día un poquito más y las cosas van a mejorar. Pero bien, para aquellos que van deberían ir a esta altura, ¿por qué? Porque va a haber más oferta de empleo, los restaurantes, los hoteles van a necesitar muchos empleados. Entonces ahí es probablemente donde usted va a poder conseguir trabajo más rápidamente. También, por decir, en España, que la parte ahí de documentación es un poco más complicada, lo más seguro va a encontrar trabajo en negro más rápido. Y en todos los países funciona igual, ¿ok? Lo que pasa es que recuerden que siempre les digo que el marco legal en Portugal es diferente porque le da una posibilidad de legalizarse. Y bueno, ya eso, todo ese tipo de cosas lo he dicho en todos mis videos, ¿ok? Que si no, bueno, me puedes contactar ahí al email. Pero esa no es la idea. La idea es que si vienen a zonas turísticas, en verano. Pero ojo, si vienen a zonas industriales, mucho cuidado porque cierran en verano. La gran mayoría tiene cierre colectivo o vacaciones colectivas, al menos que sean fábricas de comidas que no pueden cerrar o fábricas, por lo menos yo conozco una fábrica de posetas. Ellas los hornos no los apagan porque es más gastos para ellos apagar los hornos y volverlos a encender, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen vacaciones compartidas, van unos un mes, otros otro mes y así sucesivamente y no cierran. Y entonces ahí es donde usted va a decir, bueno, si voy a una zona industrial, la gran parte va a estar cerrada en verano o en diciembre, ¿ok? La parte de Navidad y la parte de vacaciones de verano. Así que mucha atención cuando elijan a dónde van a ir y a qué altura del año quieren llegar. Otro consejo. Si ustedes van a viajar en familia o emigrar en familia, yo sé que a veces necesitamos, a veces la gran mayoría, necesitamos encontrar los pasajes más económicos, mientras más escalas mejor, porque nos va a salir mucho más económicos. Pero cuidado cuando viajen con niños pequeños, ¿ok? Porque yo siempre les digo a ustedes que nosotros nos estresamos porque tenemos que comenzar una nueva vida, hay que empezar a trabajar, vamos a dejar tal vez algunos un estatus en un trabajo que a lo mejor en otro país no vamos a encontrar. Pero ojo cuando estén con niños, porque no nos damos cuenta, pero ellos tienen el mismo estrés que nosotros o peor. Porque recuerden que ustedes le van a meter sus juguetes, sus amigos y todo en unas maletitas, ¿ok? Entonces, por ahí mucha atención porque es muy duro ver a niños pequeños que a veces no entienden y otros sí, de esta situación de migrar, que no ven cómo tienen que elegir entre qué juguetes quieren llevar, en cómo pensar de que probablemente los amiguitos de los otros colegios no van a ser igual. Y esas son cosas que no vemos, detalles que no nos damos cuenta y pensamos que bueno, como son niños, eso sí, lo pueden pasar rápido, pero son afectados muchos, algunos que ya he tenido personas, han sido tan afectados que tienen que después ir poco a poco a que superen estas transiciones, ¿ok? Entonces es mejor hacerlos un poquito más fácil, pensar en ellos también antes de hacer este paso, tratar de que sea lo más fácil para ellos también, aunque yo sé
que es muy difícil, pero bueno, nunca está de más tenerles este tip y que lo tengan en consideración, ¿ok? Entonces por ahí también mucho cuidadito con los bebés y con los niños. Ok, otra de las cosas que el mismo tema de cuánto llevar o no llevar para estar cierto tiempo en el país. Recuerden que primero tienen que saber el salario mínimo de cada país, por lo menos acá en Portugal es 665, en España aproximadamente 900, puedes ganar un poco más, un poco menos, pero si no tienes documentación y deseas trabajar lo que se llama en negro como tal, o por lo menos que no es a través de la residencia, es probable que ganes un poco más o que no, ¿ok? ¿Por qué? En el caso de que ganes un poco más, porque recuerden que no vas a estar contratado, no te van a hacer los descuentos ni de seguridad social, ni impuestos sobre la renta, ni de IVA, ni de nada de esto, ¿ok? Y entonces por eso el patrón te va a dar un poco más. Es decir, vamos a tener un ejemplo. Tengo conocidos que trabajan en pizzerías, restaurantes que no son contratados, ¿ok? Y le pueden pagar hasta 8 euros la hora. Entonces, por ahí es dependiendo, porque no tienen ninguna responsabilidad, no tienen seguro, ni nada. Ahora bien, también hay otros que se aprovechan y debes tener en cuenta eso, que bueno, yo te voy a dar trabajo porque tú estás necesitado y simplemente te pago lo que yo quiera. Entonces, por ahí, mucha atención a esto. Ahora bien, otra cosita que las personas me preguntan o me dicen, Yeniré, mira, sí, porque yo, quien no sabe, me está viendo por primera vez, yo estoy en Portugal. Pero hablo mucho de España porque aparte de ser el país vecino, tengo millones no, pero tengo muchos conocidos en ese país. Y tengo muchísimo tiempo indagando, buscando información y de todo. Siempre pregunto, yo soy muy curiosa y también con parte de abogados, ¿ok? Y una de las cosas que las personas quieren irse a España también, así tengan descendencia portuguesa y desean irse allá porque quieren pedir el asilo, que incluso ya hice un video de cómo hacerlo, los trámites, documentos que necesitas, ¿ok? Que también te invito a verlo. Pero en este caso no es el tema, sino es que tienen que tener mucha atención si ustedes están eligiendo a España como destino solamente para elegir el asilo. Cuidado, porque recuerden que puede ser denegado, recuerden que demora un tiempo y bueno, muchísimas cosas pueden interferir. Si usted fue juzgado por más de 3 años de pena, también puede ser que le afecte en esa solicitud, ¿ok? Entonces, tengan que tener mucha atención en estas cosas que desean realizar, tanto el asilo, si son residencias humanitarias, que ahora la están aprobando más en España, porque hablo con respecto a los venezolanos, y porque la situación del país está dando para eso, aunque hay personas que, bueno, han mencionado que el país, Venezuela, ha mejorado, y bueno, también hablé de eso en otro video, y si estás aquí y quieres saber sobre Venezuela y mi opinión personal, también te invito a verlo. Otra de las cosas importantes que deben tener en cuenta para el monto en la cual deben traer es los alquileres, los precios de alquileres. ¿Y por qué les digo esto? Recuerden que cuando usted llega a cualquier país, usted ni tiene contrato de trabajo, ni ha declarado su impuesto sobre la renta, ni probablemente tiene fiador, porque algunos sí, claro está. ¿Y qué va a suceder? Le van a pedir meses por adelantado. Entonces por ahí tengan mucho cuidado. Ahí pueden sacar sus cuentas, más o menos cuánto deben traer, para que tengan una idea, porque en mi opinión ese es uno de los gastos más fuertes al llegar a cualquier país, la parte del alquiler, ¿ok? ¿Qué otra cosita? Y terminando y resumiendo todos estos consejos que espero que le ayuden, lo primordial, así vayan a la China, a cualquier lado, ustedes tienen que saber a dónde van a llegar, ¿ok? ¿Qué necesitan para legalizarse? Si se pueden legalizar o no. Hacia dónde quieren llegar, el lugar, específicamente el apartamento, la ubicación, el hotel. Ya todo eso tiene que estar listo, ¿ok? Otra de las cosas, recuerden que ahorita necesitan vacunas para ciertos países. Vean bien si pueden entrar, no pueden entrar, porque de repente hay un día van a poder entrar porque las fronteras abrieron, otros días no, porque necesitan vacunas. Si vienen a Europa, las vacunas permitidas, recuerden que son la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, dependiendo del país de Europa donde vayas, ¿ok? Y la Janssen. Entonces, por ahí, otro cuidado cuando vayan a elegir, cuando van a viajar, ¿ok? Mucha atención en esto. ¿O qué otra cosa le van a pedir? Recuerden, siempre que van de turismo necesitan pasaje ida y vuelta, reserva de hotel, tienen que tener el dinero que le van a solicitar en el aeropuerto, certificado de vacuna,
Y probablemente esto de certificado de vacuna no va a variar mucho de aquí en un tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de sanidad es lo que está sucediendo, así que mucha atención. Aunque para aquellos que desean viajar a Italia, ¿ok? Estuve viendo una información importantísima que se los voy a traer en un próximo video, así que es importante que te suscribas ahí en mi canal y le des a la campanita, porque puedes viajar a Italia desde Croacia, a través de Croacia, ¿ok? Para aquellos que no tienen ligaciones con Europa, y es importante traerles esa información, así que muy importante que te suscribas. Y bueno, mis amigos, nada, me despido, un poco despeinada por el viento, que les digo que aquí hay demasiado viento. Me despido, espero que les sirva esta información de ayuda, estos consejos, vean bien, ¿ok? Espero que les guste y que compartan con todos sus amigos para que todos tengan esa información y no metan la pata, ¿ok? Realmente. Entonces, bueno, se les quiere. Les voy a seguir aquí, miren dónde estoy. Voy a dar la vueltita, estoy aquí en este parquecito con esta vista espectacular. Me despido aquí con árboles y demás, mucha tranquilidad. Y nada, esas son una de las cosas. Voy a dar esto porque ya me tengo como media hora despidiéndome. De vivir en, no pueblos, porque las personas cuando llaman pueblo creen que son aquellos lejanos, aldeas en las cuales tienes mayor tranquilidad que en la ciudad. Y es ahí donde te invito a ver ese video y me dejes tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría vivir en una ciudad, en una aldea, más poblada, menos poblada? Y bueno, deja tu comentario. Aquí igual deja tu comentario. Me encantaría saber si estás en España, pretendes viajar a España, Italia, Portugal, al país que sea. Me dejes tu comentario, y también si tienes algún consejo adicional, también déjalo, que mientras más consejos le demos a las personas, mejor. Bueno, mis amigos, me despido. Se les quiere. Chao.